Buenos días, hermanos, hermanas. En verdad que cuando nuestro corazón es sensible, entendido, las alabanzas no son meras letras para repetir, para entonar. Las alabanzas son vivencias personales, expresiones del corazón de uno mismo hacia Dios. Y este tiempo que hemos pasado entonando estas alabanzas han salido del corazón de nosotros hacia Dios, dándole honra, reconociendo que es por Él todo lo que nosotros hoy tenemos. Su gracia, su paz, su salvación en medio de un tiempo de aflicción y de tribulación. Le damos gracias a Dios. También, amados, es claro que las cosas son espirituales. Uno podría pensar que solamente a veces cuando se nos va el internet son cuestiones técnicas, mecánicas, pero no. También son cosas espirituales, así que esperamos en Dios que Él nos conceda esa bendición de poder transmitirles su palabra con la libertad y la facilidad que estos momentos o estas ocasiones nos permiten. Así que nuevamente le damos gracias a Dios que nos permiten estar ahí en sus casas con ustedes. Yo les seguiré pidiendo que aparten un tiempecito para poner el máximo de atención en casa, porque es muy diferente estar aquí en el auditorio a estar en casa. Estando en casa, pues sí, a veces uno toma el tiempecito también para estar tomando algún alimento, el almuerzo, a veces, regularmente por estar aquí los domingos, pues apartamos ese tiempo, ¿verdad? Yo debo de reconocer que hace unos domingos que no me tocaba a mí predicar, aproveché para ir a comprar unos tamalitos. Y bueno, al momento de estar también ahí, pues sobre todo para la familia, estar ellos también ahí tomando un alimento, y bueno, había unos tamales de chocolate que qué barbaridad, qué deliciosos estaban, debo de reconocerlo. Entonces yo les pido que allá en casa pues tomen, diríamos, la atención para poder estar juntos en esta predicación. Y bueno, el título de la enseñanza de esta mañana es Las alas de Dios en la conquista. Y ahí en la diapositiva donde está el título, está una imagen de las ruinas de Jericó. He tratado de que estas enseñanzas sean lo más gráficas posible, poner imágenes que sean totalmente alusivas a lo que estamos compartiendo. La semana pasada fue la imagen de un águila en pleno vuelo, porque estamos tomándonos el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, y ahí está nuevamente el versículo, verso 37, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Y no quisiste. Esta expresión de Jesús ya hemos entendido que para este pueblo era muy entendida, porque era parte de la vivencia, era parte de su propia experiencia como nación, como pueblo. Y por eso nos hemos trasladado a ese momento histórico en el Éxodo, cuando Dios saca a toda esta nación, a toda esta descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, los saca de Egipto. Y la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos ahí en el libro de Éxodo, y en esta diapositiva veíamos o tomábamos nota, aprendíamos acerca de los atributos de Dios, porque Moisés le pregunta a Dios: bueno, voy a tu pueblo, y si el pueblo me pregunta tu nombre, ¿cómo les digo? ¿Qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? Y Moisés recibe de parte de Dios esa revelación del nombre de Dios. Yo soy el que soy. Así se traduce en la versión española, pero
en el original es Yahweh, el tetragramaton, un nombre construido solo por consonantes sin vocales, YHWH, Yahweh, Yahvé. Ese nombre nos revela varios de los atributos incomunicables de Dios. Algunos de los atributos de Dios se nos han comunicado a nosotros, esos son los atributos comunicables. Pero aquí, en este nombre, están los atributos incomunicables de Dios. Uno de ellos es el de la seidad, que Dios existe por sí mismo. Él no necesita de nadie, de nosotros, de los ángeles, de su creación. Él no necesita de nadie, Él por sí mismo existe. Y nosotros no. Nosotros desde que antes de nacer, antes de que nosotros llegásemos a abrir los ojos, a respirar y mucho menos a caminar, a pronunciar una palabra, necesitábamos de alguien más. Necesitamos por lo menos de algunos meses en el vientre. Uno podría decir coloquialmente, necesitamos de 9 meses en el vientre, que es lo ideal. 9 meses estar siendo sustentados por alguien más, y al momento de nacer seguimos teniendo necesidad de que alguien nos sustente, porque si no, entonces nosotros moriríamos. También otro de los atributos que están ahí en la diapositiva es el de la inmutabilidad, es la imposibilidad de cambiar. Dios no cambia, Dios es el mismo, Dios no evoluciona, y con esto estamos hablando del desarrollo que toda persona, nosotros tenemos. Nacemos, tenemos un carácter en la adolescencia, ese carácter se va transformando, llegamos a la juventud y ese carácter se sigue desarrollando, llegamos, entendámoslo así, a la edad madura y ese carácter debería estar en madurez, pero muchas veces no es así. Podemos ver a gente de 40, de 50 años que podríamos decir ya es un hombre maduro, haciendo cosas terribles, cometiendo acciones totalmente reprobables. Hombres de esa edad, 40, 50 o más, dejando a su familia, traicionando a la esposa, dándoles un golpe devastador a los hijos, a la familia, o otras acciones también muy reprobables. Entonces nosotros sí evolucionamos, deberíamos, en el sentido de madurez, de crecer, de desarrollarnos en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Dios no. Dios siempre ha sido ese Dios sabio, ha estado al plenitud su sabiduría. Dios siempre ha sido ese Dios amoroso, ese amor de Dios siempre ha estado a plenitud. Esa misericordia de Dios siempre ha estado al 100%, siempre ha estado al máximo, porque Dios no progresa, no crece. Y también es importante entender, Dios no degenera, su carácter se va a mantener en ese vigor, en esa plenitud. Por eso hay textos que dicen que Él no se fatiga. Algunos de nosotros en nuestro carácter llega el momento en que doblamos las manos, nos cansamos, decimos mira ya, haz lo que quieras, vive como quieras, mira ya, no te voy a estar diciendo nada, porque llega el momento en que nosotros nos cansamos. Dios no. Y el otro aspecto que está, el último que está en la diapositiva, es el de infinitud. Es decir, Dios no tiene limitaciones, no hay nada imposible para Dios. Y todo esto se mostró desde ese momento en que Dios llega junto con Moisés y representado también por Aarón, cuando Dios llega a Egipto y empieza a hacer todas esas señales. Dios muestra todo este poder, y ese poder queda totalmente claro cuando esa nación o ese pueblo o esa descendencia de Abraham salen de Egipto. Yo quisiera que en esta siguiente diapositiva es un mapa. Ojalá lo pudieras ampliar. Habría que salir de la presentación y ir ahí al PowerPoint y ampliarlo al máximo, tal vez al 400%, que sería casi el máximo, y ya después nos desplazamos en la diapositiva. Bueno, esa diapositiva nos está mostrando ese lugar de donde está saliendo el pueblo de Dios, esa zona del Gosén, donde ese pueblo de Dios sale de Egipto y empiezan todo un trayecto hasta llegar a ese monte donde Dios se les manifiesta en la península del Sinaí, en el monte de Sión, creo que ahí dice la diapositiva, estaría en la península arábica, debe de ser, ¿sí? Ok, entonces Dios los lleva hasta ese lugar, se manifiesta en ese monte, y ahí en Éxodo 19
Dios a través de Moisés le dice al pueblo lo que Él quiere hacer con ellos. Quiere hacer de ellos una nación santa, un pueblo de sacerdotes, un pueblo que sobresaliera de las demás naciones. Y el pueblo le da la respuesta a Dios y le dice: todo lo que Dios ha dicho o todo lo que tú nos has dicho de parte de Dios haremos. Y el pueblo sella el pacto con Dios. Dios había asumido un compromiso: ustedes serán mi especial tesoro, yo seré su Dios, yo estaré cerca de ustedes, pero ustedes serán transformados en una nación santa. Y Dios lo cumplió. Y aquí hay un detalle, y espero que no se me haya pasado en la predicación la semana pasada. Ese detalle es que todas las personas tenemos una facilidad de ver las faltas de otros, de ver los errores, de ver los pecados, de ver las cosas malas que ellos están haciendo. Todas las personas tenemos una facilidad rápido de señalar. Y ese pueblo, el pueblo de Israel, veía las faltas de los egipcios, veía su maldad, vivía esa maldad cruel de los egipcios, y empezaron a clamar a Dios y empezaron a buscar a Dios. Y cuando Dios viene a Moisés, le dice: yo he oído el clamor del pueblo. Era cierto, los egipcios estaban cometiendo muchos pecados, estaban cometiendo muchas acciones malas en contra de una nación a la cual ellos habían, o una descendencia a la cual ellos habían invitado a que fueran cobijados y protegidos por ellos. Y las cosas cambiaron. Entonces esta descendencia clama a Dios, Dios escucha y Dios envía a su libertador. Pero algo había también en ese pueblo que veía las faltas de los otros. Ellos no veían su propia maldad. Había maldad en ellos, había muchos pecados en ellos, pero ellos no los veían. Ellos creían que Dios solo iba a tratar con la maldad y el pecado de los egipcios, y Dios no es así. Dios es un Dios santo. Entonces empezó a tratar con el pecado de ellos. Y en la predicación pasada vimos algunos ejemplos de esos pecados, como cuando está Moisés ahí en la montaña, tarda en regresar, 40 días había estado allá, y el pueblo se corrompe. Empieza con la idolatría, empieza con pecados de inmoralidad, empieza con pecados de rebelión. Designemos otro capitán y vámonos a otro rumbo. Ellos tenían esos pecados y muchos otros más ahí metidos, y Dios trató con ellos. Y eso puede estarnos pasando en estos días a nosotros. Eso puede estar sucediendo, que estamos viendo las faltas de otros, pero estamos insensibles a las propias faltas de nosotros, a nuestros propios pecados, pero Dios va a tratar con ellos. Bien, en ese mapa está esa trayectoria que ese pueblo o esa nación empezó a seguir. Llegan a ese monte, ahí en la península del Sinaí, y de ahí ascienden hasta que llegan a lo que podemos, o está ahí catalogado en el mapa como el desierto de Param. Ellos llegan ahí, y estando en el desierto de Param es cuando son enviados esos espías a recorrer toda esa tierra que iba a ser conquistada. Y eso también un poco vimos la semana pasada, como 10 de esos espías regresaron con un informe totalmente desalentador, con un informe totalmente negativo, y eso ocasionó que ese pecado o esos pecados que había en ese pueblo brotaran con mucha facilidad. La incredulidad, el resentimiento, el deseo de regresar mejor a Egipto. Mejor regresáramos a Egipto, allá sí había sepulcros, aquí nos vamos a quedar ahí en el desierto. Y empieza toda esa manifestación de una gran diversidad de pecados. Y es ahí donde también Dios, en ese compromiso que Él había hecho, trata con el pecado de ellos, y les dice que iban a estar en ese desierto 1 año por cada día que los espías anduvieron recorriendo la tierra. Y no hicieron un recorrido de un día, de una semana, hicieron un recorrido de 40 días. Y 40 días se volvieron 40 años. Los historiadores o diversas áreas que se dedican al análisis de esto han fechado la salida del pueblo de Israel de Egipto en el año 1445 antes de Cristo. Año 1445 antes de Cristo. Llegan a ese lugar, entran los espías regresan,
y ocasionan que todo el pueblo caiga en un pecado de incredulidad, de amargura, de maledicencia espantoso. Y viene el trato de Dios. Y empieza un peregrinar de 40 años. 40 años. De tal manera, si regresamos al mapa o si seguimos ahí, que durante 40 años anduvieron ahí, a donde Dios los trasladaba, y en el mapa seguimos ascendiendo hasta llegar a donde la flecha nos puede marcar Hebrón, otro monte, otro lugar. Han pasado 40 años, muchas personas han muerto, entre ellos Aarón. Aarón ya no estaba vivo, ya había sido llamado por Dios. Entre ellos Moisés también ya no estaba, había muerto, había sido llamado por Dios, y otros ya habían tomado el lugar de ellos. Uno de los hijos de Aarón había tomado el sacerdocio, y Dios toma a un hombre llamado Josué, servidor de Moisés. Y delante de todo el pueblo, Josué es ungido, designado como el siguiente líder, y ya con Josué llegan hasta este punto. Muy bien, han pasado 40 años, salieron en el 1445, ahora estamos en el año 1405. En el año 1405. Hay un siguiente mapa. Igual te pediría lo mismo, si lo puedes tú ampliar al máximo, y mejor lo vemos así ampliado. Muy bien, en este mapa ya se nos presenta lo que de manera general es la conquista de toda esta tierra, la conquista de la tierra prometida. Atraviesan el río Jordán, que para esas fechas era un río que estaba muy crecido, estaba muy caudaloso, y no era nada sencillo atravesarlo. Y recuerden que el pueblo que estaba llegando eran cerca de 2 millones de personas, son los cálculos que uno puede hacer. Pero si esto se le hace a usted una cantidad que bueno, ¿y de dónde lo saca el hermano Alejandro? ¿Por qué está dando números? Bueno, vayamos a otro número que ese sí nos los da la palabra de Dios. Estaban ahí por lo menos 600,000 hombres, que ellos eran los que conformaban el ejército. 600,000 hombres de una edad joven hasta una edad madura, podríamos decir de cerca de 30 años hasta los 50 años. Esa era la edad, el rango de edad para formar parte de ese ejército. Y eran 600,000. No era sencillo que un ejército de esa magnitud atravesara un río tan caudaloso, tan violento. Y la escritura se encarga de decirnos cómo Dios viene a Josué y habla con él. Y Josué, ahí en el libro de Josué, capítulo 1, Dios se le acerca y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, levántate. Y bueno, esta Biblia de estudio, que es la MacArthur, si usted tiene otra Biblia de estudio, cheque ahí al principio del libro, debe de traer algún comentario. Espero que ese comentario le pueda decir la edad que tenía Josué cuando él está ahí. Y tratemos de recrear esa imagen. Está Josué llorando junto con todo el pueblo la muerte de Moisés. ¿Cuánto tiempo llevaban llorando la muerte de Moisés? Tenía 30 días que Moisés había muerto, y durante 30 días lo estuvieron llorando. Durante 30 días estuvieron lamentando la partida, no solo de ese profeta, porque Moisés fue profeta, no solo de ese juez, porque Moisés fue juez. Moisés se sentaba a atender asuntos y problemáticas. Imagínate los problemas que había en una comunidad de más de 600,000 personas. Y no eran problemas sencillos, eran problemas complicados, y se fue instaurando una serie de servidores, una serie de jueces que fueron llenados con el Espíritu de Dios, con ese Espíritu que llenaba a Moisés. Y esos jueces también ayudaban a Moisés en esta labor, que no era sencilla, era una tarea muy complicada, porque eran un pueblo que tenía pecado, que tenía dureza en ellos, que no eran humildes, a pesar de que ya Dios les había dado mandamientos y principios. Bueno, el pueblo junto con Josué llevaban 30 días llorando la muerte de Moisés, cuando Dios se acerca a Josué
Y pongamos esto como una imagen. Está ahí Josué tal vez en un lugar apartado, él de manera privada, personal, llevando ese duelo por la muerte de ese líder, de ese maestro, y lo diré de una manera muy sentida, de ese padre que Moisés fue para Josué. Y Dios se le acerca, y ponga usted esta imagen, y como si Dios le tocara el hombro y con amor le dijera a Josué: ya está bien. Mi siervo, oye esa palabra, mi siervo Moisés ha muerto. Te toca a ti. Levántate. Decía que espero que su Biblia de estudio le pueda dar una edad. Esta da una edad. La Biblia MacArthur trae un cálculo, y bueno, le voy a decir de dónde lo saca, porque hacia el último capítulo del libro de Josué se dice la edad a la que muere Josué. ¿Y a qué edad murió? Bueno, ahí póngalo en el chat, hermano, ahí conteste usted. Murió de 110 años. La conquista y la repartición de la tierra prometida duró 30 años. Así que si a 120 yo le resto 30, ¿cuánto? A 120 yo le resto 30, 90 años. Quiero que entiendas que la edad que tenía la edad que tenía Josué ya no era un joven maduro o un hombre maduro, menos joven, era un anciano. Josué era un anciano de 90 años. 90 años. Cuando Dios se acerca y le toca el hombro, esa es una ilustración mía, así lo quiero yo imaginar, que Dios se acerca y le toca el hombro a Josué y le dice: Josué, llegó tu momento. Ahora tú serás el líder. Levántate y cruza este Jordán. Qué llamado tan descomunal. Qué llamado. Qué llamado de Dios tan fuerte a la vida de un hombre que nada le iban a platicar de ese pueblo. Él lo conocía desde que había nacido. Sabía lo duros, sabía lo rebeldes que eran, sabía lo obstinados, y lo había vivido durante esos 40 años en el desierto, y ahora tenía que emprender la campaña más descomunal, entrar a una tierra impresionante con naciones asentadas ahí. Había naciones que estaban ahí aún desde que antes que Abraham hubiera llegado por el llamado de Dios a esas tierras. Había naciones que llevaban cientos de años instaladas ahí. Y bueno, Josué acepta el llamado de Dios y cruza el Jordán. Dios abre las aguas del Jordán. Dios abre las aguas del Jordán y ese pueblo entra para conquistar esa tierra. Y mira, si estás en tu Biblia, vamos ahora sí ya al texto. No está la diapositiva, yo quiero leerlo, si usted me acompaña, en Josué capítulo 5, verso 1. Dice así: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Yahweh había cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, ¿qué dice ahí? Desfalleció. ¿Qué desfalleció? Toda su fuerza, todo su vigor. Es como cuando una persona literal se te desmaya y tú la quieres cargar y quieres que la persona reaccione, y apenas si la puedes sostener y la persona se te va porque está totalmente desvanecida. Es lo que está diciendo aquí el pasaje. Totalmente desvanecieron. Estaban totalmente aterrados viendo un Dios tan poderoso, no solo que los había sacado de Egipto, sino que durante 40 años los mantuvo en el desierto. Y cuando salieron del desierto, tal vez las naciones pensaron: nos vamos a encontrar gente que está en los huesos, nos vamos a encontrar con gente que viene muriéndose de hambre, nos vamos a encontrar con algunos cuantos, porque la gran mayoría ya se murió. Tal vez era lo que ellos pensaban. 40 años en el desierto y nada.
Estaba imponente el pueblo. Parecía que seguía igual de gigantesco, y a pesar de que 600,000 ya habían muerto en el desierto. 600,000 o más murieron en el desierto, y el pueblo seguía gigantesco. Seguía teniendo un ejército de 600,000 hombres llenos de vigor, listos para la batalla. Después confiaron en los medios naturales y habrán pensado, bueno, si es un pueblo grande, pero no van a poder pasar el Jordán. ¿Y qué crees? Dios les abre el río y pasaron intactos. Y esta es la reacción. Fíjate cómo dice ahí: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Yahweh había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, 600,000 personas pasaron. 600,000, el ejército, aparte todo el pueblo. Desfalleció su corazón y no hubo, ¿qué dice ahí? Más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Estaban totalmente ya acobardados, totalmente. Bien, entonces ahí, si está la diapositiva o si no las vuelves a poner, la del segundo mapa, pasan el Jordán y empiezan las conquistas, ¿verdad? Con Jericó, con Jai, y de ahí descienden hacia la parte sur de toda esa área. Primero es conquistado el centro, después van hacia el sur y después hacen la campaña del norte. Y es conquistada toda esa tierra en un periodo, decía yo, de 30 años. Josué entró de 90 años y hacia el final del libro de Josué se da el dato de su muerte, fechándolo en una edad de 110 años. Qué llamado, qué compromiso, qué firmeza de un carácter de decir: yo soy siervo también de Dios y lo voy a servir. Ahora sí, ahí en la diapositiva tenemos, ahí en el libro de Josué capítulo 5, verso 8, y aquí quiero que empecemos a analizar algunos aspectos. Ya hablamos del éxodo, esa dureza de corazón, Dios extendiendo sus alas, Dios haciendo milagros. Uno de los milagros más grandes del éxodo es 40 años fueron sustentados en el desierto, 40 años, no un pueblo pequeño, un pueblo que llegaba a casi los 2 millones de personas. Tuvieron el maná, tuvieron agua. Dice el texto que su vestido nunca se les envejeció, nunca se les echó a perder la ropa, el calzado nunca se les acabó, nunca sufrieron de alguna enfermedad como consecuencia tal vez de esos lugares, las hinchazones que menciona la palabra. ¡Qué milagros! ¡O qué milagros tan grandes! Y aquí estamos ya ahora en otro escenario, en el escenario de la conquista. Ya han atravesado el Jordán. Los reyes y los pueblos están totalmente desfallecidos. Capítulo 5, verso 8 dice así. Libro de Josué, capítulo 5, verso 8 dice: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Verso 9. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Siguiente diapositiva, verso número 10 y 11 dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Siguiente diapositiva y último versículo dice: y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Han atravesado, ha pasado lo que le comentaba. Los reyes, los pueblos estaban ya
totalmente entendidos de que no les iban a poder hacer frente a esta nación, que claramente Dios estaba con ellos. Y en este capítulo Dios se acerca a Josué y le dice: hazte cuchillos afilados y vas a circuncidar a todo este pueblo, porque todo este pueblo es una nueva generación, una generación que nació y creció en ese desierto, nació y creció durante esos 40 años. Y ellos no están circuncidados. Ahí en la diapositiva estoy poniendo 3 puntos que yo quiero marcar de esta porción que estamos leyendo. El primer punto tiene que ver con eso. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es una práctica que se le ejecuta al varón, exclusivamente al varón. Es tomar su órgano genital y quitar una piel, el prepucio. Se corta. El cortar ese prepucio tiene un significado que, al ir adelante en el tiempo, y podríamos ir hasta Romanos capítulo 2, donde el apóstol Pablo claramente dice que la verdadera circuncisión no es en la carne, sino la verdadera circuncisión es en el espíritu. Y la circuncisión tiene que ver con renunciar al pecado. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha sido perdonada mediante el sacrificio de Cristo, derramando su sangre en la cruz, una persona que ha sido derramada de sus pecados, no va a estar libre ya de pecar. Sigue siendo una persona que va a ir nuevamente hacia el pecado, porque tenemos esa debilidad. Pero esa persona necesita hacer esa circuncisión. Cada día, cada momento, esa persona necesita decidir renunciar al pecado, rechazar esa maldad, mantenerse en un compromiso y en un pacto para Dios. Era el propósito de la circuncisión, tener un pacto con Dios. Y Dios se acerca a Josué y le dice: vas a volver a celebrar esto con el pueblo de Dios. Este pueblo no está circuncidado. Y Josué hace los cuchillos afilados y circuncida a todos los varones que Dios le había marcado que fueran circuncidados. Y fíjate lo que marca este aspecto: el renunciar al pecado, el renunciar a esa maldad. Toda esta generación que estaba siendo circuncidada había visto la maldad de la generación anterior: gente dura, gente incrédula, gente muy egoísta, gente muy depravada, gente muy malvada. Porque si usted lee el libro de Éxodo o los demás libros hasta llegar al libro de Josué, se va a dar cuenta de la gran variedad de pecados que fueron saliendo y cómo Dios los fue juzgando. Aquí sería interesante ahora voltear el texto hacia nosotros y cada uno de nosotros valorar: yo tengo un pacto con Dios, yo me he circuncidado para Dios, yo he estado dispuesto a renunciar a la impiedad, cualquiera que sea la modalidad y la presentación, o cualquiera que sea el nivel. Porque alguien puede estar pensando: bueno, yo sí cometo maldad, pero no llego hasta el nivel más máximo, yo estoy en un nivel intermedio. No. Un pacto con Dios es: he renunciado a esa inmoralidad, he renunciado a esa avaricia, he renunciado a ese egoísmo, he renunciado a esa insensibilidad, he circuncidado mi corazón, me he apartado de eso, no soy sensible a eso. El apóstol Pablo lo dijo de una manera muy interesante en la carta de Pablo a los Gálatas. Él dice: yo estoy muerto al mundo. El mundo lo único que puede ver en mí es un cadáver, yo estoy muerto. Pero algunos de nosotros no queremos morir al mundo. Algunos de nosotros nos mantenemos todavía vivos al mundo, vivos a esas cosas que el mundo ofrece. La pregunta aquí es: yo quiero que tú veas cómo este pueblo se circuncidó y claramente Dios los bendijo. Y en el siguiente verso, tú deja la diapositiva, y ahí dice Dios en el siguiente verso, donde dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿A qué se está refiriendo ese oprobio? A toda la destrucción, a todo el daño que trae el pecado, a todo el deterioro que se va extendiendo el pecado. Y lamentablemente algunos no lo alcanzamos a ver. No alcanzamos a ver que el pecado deteriora, que el pecado destruye, que el pecado degenera. Algunos no lo alcanzamos a ver.
Algunos pensamos que el pecado no es tan malo. Y ese pueblo que había salido de Egipto, cuánto pecado traía, cuánto oprobio, cuánta maldad bien metida en ellos. Y Dios vuelve a celebrar aquí con este pueblo, con una segunda generación, un pacto. Y ellos de buena gana lo hacen, se disponen y dicen, yo quiero, cada uno de esos hombres dijo, yo quiero tener un pacto con Dios. Y todos lo hicieron. Y Dios, viendo esa disposición, Dios los bendice y le da estas palabras a Josué y les dice, yo he quitado el oprobio del pecado. Amado, cuando tú haces un pacto con Dios, Dios va a cumplir lo que le dijo a ese pueblo desde un principio. Yo haré de ustedes una nación santa. ¿Qué quiere hacer Dios de ti? Un hombre santo. Un hombre que realmente refleje el carácter de Él. Un hombre que sea útil también a todas las cosas que Dios le va a ir dando para que haga. Pero cuando nosotros no tenemos bien fresco, bien vigente ese pacto, qué fácil es que volvamos a recurrir al pecado. Qué fácil es que dejemos de ver todo lo que Dios ha hecho para mirar por nuestros propios intereses. Yo quisiera preguntar aquí, porque entiendo que hay desde niños escuchando la enseñanza y claro, también hay gente joven, a esos niños que están escuchando la enseñanza y esos niños que ya tienen un entendimiento. En esta semana una niña me mandó un mensaje y me pedía que se orase por ella, porque estaba agarrando un vicio por estas cuestiones digitales, algo que ya no es correcto, y dice, hermano, ayúdeme a orar, esto me tiene enviciado, ayúdeme. Y este niño, esta niña entiende muy bien lo que Dios demanda de ellos, que lo amen solo a Él, que se acerquen solo a Él. Y a esos niños que están escuchando la enseñanza, yo quiero que tú entiendas que Dios quiere hacer un pacto contigo, un pacto muy hermoso, un pacto donde Él te va a amar, te va a guiar, te va a instruir, te va a ayudar, te va a bendecir. Y eso no quiere decir que lo vas a tener todo, que nunca vas a sufrir nada, que nadie te va a hacer ningún mal. No, quiere decir que en medio de todas las dificultades, porque vas a sufrir, vas a tener problemas, vas a tener caídas, vas a tener fracasos, ahí va a estar Dios tratando contigo con amor, extendiendo su mano para levantarte. A esos niños que están escuchando la enseñanza, Dios quiere hacer un pacto contigo y Dios cumple sus pactos. Sé que también hay jóvenes escuchando la predicación. Yo quisiera que tú pudieras considerar aquí esto que Dios estaba haciendo en este momento, acercándose con ellos, con Josué, y diciéndole, haz cuchillos afilados. ¿Sería la palabra que tú quisieras oír hoy? Que Dios te diga, hazte cuchillos afilados y ya corta esa lascivia que tienes. Ya corta esas cosas que andas viendo y solo te están corrompiendo. Hazte el cuchillo afilado y ya corta, no literal, entiéndame, no literal, no que te cortes la lengua, no es literal, sino en un sentido espiritual, que cortes esa lengua de veneno, esa lengua que siempre está dañando a los demás, esa lengua que siempre está atacando, que siempre está hiriendo, que siempre está dejando una espina clavada en los demás, porque no reconoces cuando los demás se acercan y te dicen, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, pueden ser los hermanos de la escuela dominical que te están mandando audios o que te están mandando tareas y que te están pidiendo que hagas algún comentario y tú reaccionas de una manera agresiva y diciendo cosas que no son correctas. Tú estarías dispuesto, así como Dios le dijo a Josué, hazte un cuchillo afilado. ¿Cuántos jóvenes no están dispuestos a hacer cuchillos afilados para cortar con el pecado? ¿Cuántos jóvenes el cuchillo afilado lo tienen para cortar con Dios? No quieren nada con Dios, no quieren nada con su palabra, no la leen, no la meditan. Tienen los cuchillos afilados cuando los convocan tal vez allá en casa para tener una reunión de meditación, un altar. Y no, yo no puedo, siempre lo mismo, yo nada más me aburro, y hagan lo que quieran. Tus cuchillos afilados son para cortar las cosas que son buenas. Sin lugar a dudas también habrá jóvenes cristianos escuchando la palabra y la predicación. ¿Cuánto ha ganado el mundo en ti? ¿Cuántas de las cosas del mundo ahora están metidas en tu corazón? De tal manera que Dios te está hablando en este momento y te está diciendo, sí es cierto, mira, tu vanidad ha crecido.
Sí es cierto, mira, antes eras un joven más espiritual, te dedicabas más a la lectura, te dedicabas más a la oración, tenías un mejor carácter y mira cómo estás ahora. Tal vez algunos de ustedes jóvenes en estos días de la cuarentena han caído en pecados y claramente tu conciencia está manchada, claramente, como dice el Salmo 32, ese verdor que antes había en ti, ese verdor en las cosas de Dios, ese Salmo 23 tú lo vivías, ibas a los pastos verdes y comías de esos alimentos espirituales, ibas a esas aguas de reposo y podías beber de ellas y meterte en oración y en adoración con Dios, pero hoy se han vuelto sequedales del verano, como dice el Salmo 32, y tú te has dado cuenta, esa vida espiritual se ha venido consumiendo, ya no es la misma. Claro, lo dice el Salmo 32, porque está ahí metido el pecado. ¿Será para ti esta palabra cuando Dios le dice a Josué, hazte cuchillos afilados? ¿Estás dispuesto hoy a afilar esos cuchillos, a decir, sí, voy a cortar hoy con esa vanidad, voy a cortar con este egoísmo, voy a cortar con esa flojera, voy a cortar con ese mal carácter, voy a cortar con ese corazón que se está inclinando a las cosas equivocadas? Fíjate lo que Dios dice ahí, hoy he quitado de vosotros el oprobio. ¿Cuánto oprobio Dios quitó de nosotros? ¿Cuánto oprobio? ¿Cuánta vergüenza? Vergüenza que ha regresado, vergüenza que se ha sembrado, porque como dice también en el Evangelio de Mateo, al crecer en estos días la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Qué hermoso es lo que hace Dios, quitando el oprobio y diciéndole a su pueblo, he quitado de vosotros el oprobio. Haz cuchillos afilados para que Dios quite eso que está trayendo ese oprobio a tu vida. Ya hablé de los niños, ya hablé de los jóvenes. ¿Qué puedo decir de nosotros los adultos? Qué necesario es que tengamos claro cuál es el compromiso que Dios ha hecho con nosotros. Y el compromiso que Dios ha hecho con nosotros es el mismo. Esa palabra de Dios cuando le dijo a este pueblo, y vosotros me seréis mi especial tesoro, y haré de vosotros una nación de sacerdotes, se repite en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Pedro nos vuelve a recordar esas palabras cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y claramente también el apóstol Pedro nos vuelve a citar esta palabra, que seremos esa nación santa, ese pueblo escogido por Dios. Amado hermano, ha pasado lo mismo que con los jóvenes, se ha descuidado realmente esa comunión con Dios, se ha descuidado esa intimidad, esa dirección de parte de Él. Oye lo que Dios le dijo a Josué y a lo que le pedía, hacer cuchillos afilados. Lo hicieron pacto con Dios. Y Dios le dijo, hoy he quitado el oprobio. Y el último aspecto que quiero marcar de este texto ahí en la diapositiva, el punto 3, es después de que este pueblo celebra o practica la circuncisión, después de ello celebra la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Matar ese cordero, comerlo todo con hierbas amargas, y en ese momento a todos los que están en casa, sobre todo a los más jóvenes, estarles comentando las cosas que Dios hizo o ha hecho a través de ese momento en el cual los libró de Egipto. Estos dos pasajes, hermano, porque a todo predicador se nos dice que toda predicación debe ser cristocéntrica, y eso quiere decir que toda predicación debe de apuntar hacia Jesús, debe de apuntar hacia la obra de Jesús. Y claramente este es un pasaje cristocéntrico, claramente. ¿Por qué? Porque de qué manera Dios ha quitado el oprobio del pecado en nosotros, cuando Cristo murió en la cruz, cuando Él derramó su sangre en la cruz. Ahí es cuando Dios quita el oprobio de todos. Ahí es donde alcanzamos perdón, ahí es donde alcanzamos redención, justificación, y ahí, a partir de ese arrepentimiento, es cuando es derramada no solo esa gracia de salvación, sino el que ahora Dios nos vea como hijos.
y nos ponga en un lugar muy diferente al que merecíamos. Entonces, qué importante es mirar a la obra de Cristo, Cristo muriendo en la cruz por nosotros y quitando lo oprobio. Y claro, el último aspecto, la celebración de la Pascua, es todo un detallado recordatorio de esta obra redentora de Cristo. Pero hace ya unos meses, platicando con el hermano César, Dios le mostraba ese pasaje de la Pascua como un pasaje para estos días que estamos viviendo. En el libro de Éxodo claramente se dice cómo el ángel de la muerte descendió. Y el ángel de la muerte fue visitando casa por casa. Y en las casas donde estuviese marcadas esas puertas, esa entrada con la sangre de esos animales, de ese cordero, el ángel de la muerte no entraba. Y hoy, sin lugar a dudas, mis amadas personas, el ángel de la muerte ha entrado en muchas casas. Y alguien podría pensar, el hermano Alejandro se está refiriendo a la pandemia y a la gran cantidad de personas que están muriendo. No, el pecado es esa pandemia que ha entrado en todos los hogares y en todos los corazones. El pecado es el que originalmente ha traído la muerte. Y Dios quiere quitar ese oprobio, pero algunos aún al día de hoy no queremos hacer ese pacto con Dios, no queremos recibir ese perdón a través de Jesús, y algunos no queremos que esa sangre sea aplicada a nuestras vidas en el sentido de salvación, de redención, pero también de santificación, vivir una vida ahora conforme a los mandamientos y conforme a la guianza del Espíritu Santo. Y el día de hoy, ese ángel de la muerte está entrando en muchos hogares, y en muchos hogares hay muerte. Una muerte terrible a consecuencia del pecado. Pero ahí está Dios queriendo hacer ese pacto y dispuesto a traer esta bendición de quitar el oprobio y que podamos tener esa celebración a través de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La vida de Cristo en nosotros. En el Nuevo Testamento la Pascua se transformó en un nuevo pacto. La Pascua se transformó en la Santa Cena, la comunión, comer el cuerpo de Jesús y beber su sangre, no de manera literal, pero sí de una manera entendida. Cristo vivió para honrar en todo a su Padre y dio su cuerpo como instrumento para todo lo que a su Padre o todo lo que su Padre le indicara. Para eso vivimos, amado. Dios aquí extendiendo sus alas, Dios aquí mostrando todo su poder, todo su amor, toda su misericordia. Y bueno, si me acompañas ahora ahí en la diapositiva, Josué capítulo 7. ¿Cuánto llevamos de tiempo, hermano? Gracias. Acompáñame al libro de Josué capítulo 7. Y vamos a leer del verso 20 en adelante al verso 21, 2 versículos nada más. Vamos a leerlo, dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Avanzamos, estábamos en el capítulo 5, con ese capítulo lo que yo quise mostrarte es cómo Dios extendió sus alas, cómo Dios protegió a esa nación o a ese pueblo durante 40 años en un desierto. Les dio de comer, les dio de beber, las cosas que ellos llevaban no se les echaron a perder. Aquellos que por su pecado y su dureza se mantuvieron en esa maldad fueron juzgados y murieron a consecuencia justa de su pecado, pero la nación se mantuvo en cuanto a número intacta. En cuanto a
santidad y carácter, obviamente crecieron. La nueva generación fue entendida. La nueva generación fue una generación humilde con Dios y aceptó el trato de Dios en el desierto. Y esa fue la nación que atravesó el río Jordán. Siendo bendecidos por Dios, celebran este pacto, deciden hacer eso en su cuerpo. El día de hoy lo que Dios pide no es que marquemos o quitemos una parte de nuestro cuerpo, es que acabemos con nuestra carnalidad. Que estemos bien entendidos de que esa carnalidad nos va a apartar si la dejamos que crezca, si la dejamos que domine. Y ese pueblo estuvo decidido, lo aceptó y celebraron no solo la circuncisión, sino celebraron la Pascua. En el capítulo 6, Dios le da las indicaciones a Josué de cómo va a ser conquistada esta ciudad llamada Jericó. Era una ciudad grande, sobrepoblada, había mucha gente, de tal manera que al no haber ya espacios donde la gente pudiera construir sus casas, algunas personas construían sus casas sobre la muralla, porque Jericó era una ciudad amurallada. La característica de Jericó, según los arqueólogos, es que tenía dos murallas. Una primer muralla que tenía ni más ni menos un ancho de 2 metros, de pura piedra. De pura piedra, no era que eran 2 metros pero por dentro estaba hueca, no, muro, un muro con una anchura de 2 metros. De la altura sí no tengo muchos datos, pero tenía cierta altura para que fungiera como protección. O sea, si tuviera 50 centímetros no sirve de nada, si tuviera 1 metro no sirve de nada, no cumple esa función de dar protección. Entonces tiene que tener obviamente alturas superiores incluso a los 3 o a los 4 metros para que pueda fungir como protección. Entonces esa primer barda, ese primer muro perimetral era todo de 2 metros su grosor, 2 metros de ancho, altura alta. Después seguía un patio o un pasillo, porque después había otra muralla, pero entre las 2 murallas había un patio que más o menos tenía 4 metros y medio. No era muy ancho, más bien era algo angosto. Y la segunda muralla también era ancha y tenía una altura, según los arqueólogos, y obviamente para poder decir es que tienen las pruebas arqueológicas contundentes, tenía una altura de 9 metros de alto. Aquí en el auditorio la parte más alta son 7 metros. Tendríamos que añadir otros 2 para poder estar a la altura de esa muralla de Jericó. Y hoy me he traído este pequeño libro, que es un diccionario, un nuevo diccionario bíblico, y quiero leerle lo que dice en la parte de la arqueología de esta muralla. Dice lo siguiente: da algunos nombres, espero no se confunda, son nombres a lo mejor un poquito diferentes o apellidos diferentes para nosotros, pero dice así: en base a la revisión de Beliskovsky y Kurbil, la destrucción de Jericó concuerda perfectamente con todos los detalles físicos de la destrucción. Cuando dice que concuerda perfectamente, es un diccionario bíblico, se está refiriendo a que concuerda. La arqueología, lo que han encontrado escarbando, desenterrando piedras, desenterrando restos, y lo que han encontrado en esos restos, en esas piedras, es que concuerda perfectamente con lo que dice la Biblia. Vuelvo a leer, dice: los restos correspondientes, dice: en base a la revisión de Beliskovsky y Kurbiel, la destrucción de Jericó concuerda perfectamente con todos los detalles físicos de la destrucción y con los restos arqueológicos. Y no se puede objetar a la identificación efectuada, este es otro arqueólogo por Ganstach en 1930 a 1933, que estuvo haciendo excavaciones.
ni a la fecha de 1400 antes de Cristo. Los restos arqueológicos dicen que Jericó fue destruida en el año 1400 antes de Cristo. Sigo leyendo. Los restos correspondientes a la conquista correspondían a una doble muralla, ya le expliqué, de ladrillos con un muro exterior de 2 metros de espesor, un espacio vacío de alrededor de 4,5 metros y un muro interior de 4 metros. Estos muros, o sea, la primera muralla tenía 2 metros, la segunda tenía 4 metros de espesor. La primera muralla 2 metros, la segunda muralla 4 metros de ladrillo. Y dice, estos muros tenían en aquel entonces, está aquí refiriendo que las 2 murallas tenían una altura de 9 metros de alto. Jericó cayó como Dios le dijo a Josué. Pudiera ser el día de hoy tal vez ridículo pensar que un ejército de 600,000 personas marchando alrededor sin pronunciar ni una palabra pudiera parecer hoy ridículo. ¿Cómo van ellos a lograr algo? Y lo hicieron durante toda una semana. Y el último día no dieron una vuelta, el último día dieron 7 vueltas. Y en la última vuelta ese pueblo gritó a gran voz. No fueron sus voces, no fue el estruendo de todas juntas las que derribó esa muralla. Los arqueólogos dicen que fue un fuerte sismo, un fuerte cataclismo el que provocó que las murallas cayeran de adentro hacia afuera. Cuando un pueblo es conquistado, las murallas son derribadas de afuera hacia adentro, porque es golpeada con piedras, con arietes o con algún otro instrumento, es penetrada, pero es de afuera hacia adentro, y la manera en la que la muralla cae es de afuera hacia adentro. Estas cayeron de adentro hacia afuera. Y Dios había dado indicaciones muy claras, le había dicho claramente al pueblo que todo lo que había ahí era anatema, era algo que estaba bajo maldición, tanto las personas como los animales, como todo lo comestible. Y Dios dio una indicación sobre las cosas, diríamos, del oro y la plata. La indicación era que todo eso se iba a tomar para que cuando se hiciera toda la construcción de ese templo de Dios, todo fuera para el templo de Dios. Fue la indicación que dio Dios. Pero entran y un hombre, como ya lo estamos viendo acá, en este capítulo 7, llamado Acán, no lo hizo. Él había celebrado la circuncisión y había dicho, yo quiero hacer un pacto con Dios. Y durante el desierto, todo el tiempo que él estuvo en el desierto, él vivió en una buena relación con Dios, vamos a decirlo así. Llega el momento ahí en Gilgal de celebrar la circuncisión, de celebrar la Pascua. Acán lo hace como todos lo hicieron. Dios los bendice y le dice, hoy he quitado de vosotros el oprobio. Y viene la indicación de Dios. Y Dios le dice, no tomen nada, todo será destruido. Lo que haya de oro, lo que haya de plata, será para el tesoro de Dios. Acán lo habrá oído, habrá dicho, está bien. Los muros caen, empieza la batalla, entran y ¿qué dice que Acán qué dice que hizo? Vamos a volver a ver el texto. Capítulo 7, verso 20 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Yo le pido que usted en casa lea cómo fue todo esto, lea todo el capítulo 7. No es que Acán desde un principio se sintió mal, no es que Acán desde un principio dijo, ay, voy a hablar con Josué porque hice algo que no debía. No fue así. Todo esto que aquí Acán está confesando, para que él lo confesara, tuvo que ser descubierto por Dios. Después de la caída de Jericó venía otra batalla, una ciudad más chica, un pueblo más chico, y el pueblo consideraba que esa iba a ser una victoria más fácil que la de Jericó, y sin embargo fueron derrotados. Y Josué le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué?
Tú habías dicho que nadie nos iba a poder hacer frente, que todas las victorias estaban seguras. ¿Qué pasó? Y Dios le dice a Josué: ¿por qué clamas a mí? En el pueblo hay anatema, en el pueblo hay pecado. Ve y escudriña al pueblo. Y Josué manda a reunir a todo el pueblo. Y estaba un pueblo de cerca de 2 millones de personas. ¿No lo quieres ver así? Bueno, estaban 600,000 soldados. Vamos a ver esa cantidad. Y los junta. Y claramente el Espíritu dice: a ver, aparta la tribu de Judá. Y aparta toda una tribu. A ver, aparta esta familia, la familia de Sera. Y así Dios va dirigiendo a Josué hasta que llega a la casa de Acán. Tal vez en algún momento Acán pensó: bueno, nadie se va a dar cuenta. Bueno, ¿quién va a saber que yo hice? Y muchas veces cuando alguien comete pecado piensa que estando escondido en la multitud nadie se va a dar cuenta, pero Dios siempre saca ese pecado. El caso es que Acán dice: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y fíjese lo que dice en el verso 21: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. 2 puntos queremos marcar con esto porque estamos llegando al tiempo. Número 1, las indicaciones de Dios. Las indicaciones de Dios es: de Jericó no tomes nada. Todo es anatema. Dios había sido muy claro, y el día de hoy todo cristiano debe de tener las cosas muy claras. Tratemos de ponernos en la mente de Acán. El texto no nos dice la edad, si tenía 20, si tenía 30, si tenía 40, si tenía más. Lo que el texto sí nos dice es que era un hombre adulto, tenía esposa, tenía hijos. Eso nos lo dice claramente el texto. Claramente. Era un hombre que había salido del desierto. Él ve cómo se abre el río Jordán, cómo pasa toda la nación sin ningún daño. Viene la voz de Dios que le dice a Josué: hay que circuncidar al pueblo, y Acán levanta la mano y dice: yo estoy de acuerdo, yo quiero circuncidarme para Dios, yo quiero hacer pacto con Dios. Él oye cómo Dios le dice a Josué: dile al pueblo que no tomen nada de todo lo que hay en Jericó, nada, todo es anatema, solo el oro, solo la plata serán para el tesoro de Dios. Si hoy está escuchando la predicación o después una persona que no ha leído la Escritura, estamos en uno de los pasajes o entrando a una serie de pasajes que es complicado. Y pasajes como este lleva a las personas a tenerle un repudio a Dios. Y tal vez hoy en casa puede ser un joven varón o una jovencita, una joven mujer o un adulto, el que diga: ya ves, mira cómo es Dios. Mira, es que a fuerza lo tienes que obedecer, porque si no lo obedeces luego te castiga. Y están degenerando, deformando el carácter de Dios. No, recuerde que Dios siempre ha sido misericordioso. Siempre su misericordia está al 100%. Siempre su amor está al 100%. A personas como Acán, Dios le había sido bueno, Dios le había sido misericordioso. A personas como Acán, Dios lo sustentó. Si Acán tenía 40 años, Dios lo sustentó 40 años en el desierto. Dios le permitió tener una esposa, Dios le permitió tener hijos, y a todos ellos se los sustentó Dios. Pregunta: ¿qué le faltó a Acán durante 40 años? Si Acán tenía 40 años, ¿qué le faltó durante 40 años en el desierto? No tenía queja. No tenía nada que señalarle a Dios, decirles que mira, es que tú no me ayudas, mira mi condición. Lo tuvo todo, todo. Las indicaciones de Dios eran claras, y hoy todo cristiano debe de tener claro que Jesús, que es Dios, nos ha dado indicaciones sobre cómo debe ser nuestra vida, sobre áreas donde no debemos dejar que esas áreas nos gobiernen, que esas áreas opriman la palabra, como lo dice claramente Mateo capítulo 13, donde dice en la parábola del sembrador, que si junto con la palabra de Dios dejamos que crezca el afán de las riquezas,
el engaño de este siglo, van a acabar ahogando la palabra. La palabra no va a valer nada. Entonces, ¿qué indicaciones ha dado el Señor y en las cuales hoy estamos, como dice muy en el lenguaje coloquial mexicano, estamos patinando? En lugar de ir hacia adelante, de ir avanzando, estoy patinando y a lo mejor alguno de nosotros está retrocediendo. Está retrocediendo. Acán había avanzado. Hace rato dije cuántos habían muerto en el desierto. 600,000 personas, ¿cierto? Dije que por lo menos 600,000 habían muerto en el desierto, ¿cierto? Acán no había sido de ellos. Acán había avanzado. Acán había entrado a la tierra prometida. Acán había celebrado no solo la circuncisión, sino también la Pascua, que son celebraciones, cuando menos la primera de un pacto ya permanente y la otra un recordatorio de tiempo en tiempo de que hay un pacto entre Dios y yo, y donde yo tengo fresco, donde yo estoy recordando lo que Dios ha hecho por mí, la Pascua. Pero en las primeras de cambio, fíjese el segundo punto que trae ahí la diapositiva, el manto babilónico. Con eso terminamos. Tal vez cuando oímos manto babilónico algunos pensamos que es una alfombra. Bueno, es que hay alfombras persas muy bonitas, ¿no? Sí, la verdad se les reconoce. Y bueno, ¿qué dijo ahí Acán? Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico, la zona de Persia, ¿no? Los persas tenían influencia en toda esa zona, los medos y los persas. Entonces, es reconocido que eran buenos en esas artes de tejer y de elaborar. Pero no, mi amado, no se está refiriendo a una alfombra. Se está refiriendo a una vestimenta. A una vestimenta. Un título idéntico se usa en el libro de Jonás, cuando dice que ese rey que oye el mensaje de Jonás de que Nínive iba a ser destruida, se quitó su túnica. Y se está usando en hebreo la misma palabra que acá. Se quitó un manto de un rey, una túnica muy elaborada. Algunos comentaristas, entre ellos MacArthur, piensa que ese manto podía tener hasta piedras preciosas ahí adornando este manto. Acán entra, trae la espada en la mano, viene cumpliendo el mandamiento de Dios de conquistar la ciudad y de repente suelta la espada porque ve un manto. Quiere decir que él entró a una casa donde había mucha riqueza y no solo estaba el manto, se encuentra ahí una cantidad de piezas de plata y luego se encuentra también un pedazote de oro y lo empieza a carrear y lo esconde. Hermanos, ¿cuántos hoy estamos atrapados con el manto babilónico? Ese manto que representa una buena vestimenta, algo que los demás vean, algo que los demás me reconozcan. Amado, con esto yo no quiero que malinterpretes el evangelio, porque alguno piensa, ay, pues ¿qué quiere el hermano? Que nos pongamos unas ramas de pirule y andemos. No, yo no quiero que hagamos lo que hizo Adán y Eva, que se pusieron hojas de parra. No, tenemos que vestirnos. Pero ¿cuáles son las indicaciones de Dios? Que el vestido no genere en nosotros un afán, que la marca de la ropa no genere en mí la ansiedad para yo estar invirtiendo ahí el dinero, mi imagen, cómo me ven los demás. Siempre lo más importante es el reino de Dios. Para un cristiano siempre lo más importante es el reino. Y Dios le había mostrado a Acán su poder durante 40 años, pero qué pronto Acán bajó los ojos de ese poder de Dios y lo puso en las cosas materiales. Y él pensó que él iba a estar mejor de ahí en adelante si él continuaba con ese manto. Él pensó que una vez que ya estuviera instalado en la tierra prometida, su vida iba a ser mucho mejor con esa cantidad de plata y claro, con esos 50 ciclos de oro. Él pensó eso, él no estuvo ya viendo a Dios. Conocemos lo que le pasó a Acán, conocemos lo que le pasó a su familia. ¿Y eso qué nos quiere decir a nosotros cuando nosotros no somos sabios en poder dirigir a nuestras familias hacia Dios? A que pongan los ojos en las cosas de Dios, lo que es más valioso, la salvación, quitar el oprobio de en medio de nosotros. Amado, vamos hasta la última diapositiva, por favor, tengo que terminar. Es nuevamente la diapositiva de la presentación, está al final.
puedes ir al principio. Yo quiero que la veas. Esas ruinas, ¿qué nos dicen? Que lo que Dios ha dicho que va a hacer se cumple. Te decía que estos pasajes son, de aquí en adelante, son complicados. Alguien puede considerar que Dios, mira qué injusto, cómo murió Acán y qué culpa tenía la mujer y qué culpa tenían los hijos. Dios es un Dios que siempre está al 100% en su amor y en su misericordia. Así como Acán había pecado, seguramente también la mujer y los hijos estaban también involucrados en el pecado. Y fueron juzgados también por su pecado. Pero algunos dirán, y mira qué Dios tan malo. Mira cómo entraron y destruyeron toda esa gente, cuánta matanza, cuánta sangre. Amado, necesita usted leer la Biblia. Muchos de los pueblos que fueron conquistados fueron pueblos formados por personas que tuvieron contacto con Dios. Por ejemplo, los hijos de Amón, los hijos de Moab. ¿De quién fueron descendientes? De Lot. Y Lot fue sobrino de Abraham. Y Lot trató con Dios como Dios trató con Abraham, trató también con Lot. Y sin en cambio, Lot se fue dejando llevar por las cosas materiales y acabó en Sodoma, acabó en Gomorra. Y cuando Dios destruye esas ciudades, Lot, en lugar de regresar con su tío Abraham, va y se mete a una cueva y donde brota lo que las hijas habían aprendido en Sodoma. Y las hijas tienen relaciones sexuales con el padre y tienen hijos de su padre. Y de ahí surgen dos descendientes de Lot, Amón y Moab. Y formaron naciones. Ellos totalmente se alejaron de Dios. Pero aquí también hay descendientes de Saúl, los edomitas y otros más que venían también ahí. Había descendientes de uno de los hijos de Noé. ¿Quiénes fueron los hijos de Noé? Sem, Cam. Estaban los cananeos, descendientes de Cam. Era gente que en su momento tuvieron conocimiento de Dios, pero no se apegaron a Él, sino que se alejaron. Y durante cientos de años ellos habían vivido ahí, no ignorando que había un Dios, porque nunca lo habían oído, sino ignorándolo voluntariamente, porque ellos no querían nada con Él. Y se dedicaron a la idolatría y se dedicaron a prácticas terribles. Es leer la historia. Ellos tenían ídolos de diferente índole, si era de metal o de barro, de lo que usted quiera, ídolos en los cuales prendían fuego por dentro y ahí llegaban y arrojaban a sus hijos, a sus bebés y eran quemados porque ellos creían que eso le agradaba al ídolo. Dejaron a Dios y se fueron tras los ídolos. ¿Qué quiero decir? Que todas estas naciones fueron justamente juzgadas por Dios. No lo desconocían, lo ignoraron, se alejaron de Él voluntariamente y en su tiempo Dios juzgó a esas naciones por sus pecados. Como también lo veremos en otras predicaciones, en su tiempo Dios también juzgó a su propia nación también por su pecado. Así que cuando usted agarra pasajes como este, son complicados. ¿Sabes que mira, aquí mataron a tanta gente y aquí mataron a tanta otra? No, Dios no es injusto. Dios siempre está al 100% en su amor y en su misericordia. Y así podemos ir todo el libro de Josué hasta el final, Dios ayudándoles en la batalla. ¿Alguien recuerda? Ya hablamos de un milagro. 2 milagros van narrados aquí. 2. Primero, se abre el río Jordán, primer milagro. Segundo, la caída de las murallas. ¿Qué otro milagro nos narra el libro de Josué? Sí, yo ya decía que alguien que canta alabanzas tenía que recordarlo. Yo ya decía, porque lo cantamos. Sol detente en Gabaón y tú luna en Ajalón. Históricamente y hasta matemáticamente está comprobado que hubo un día de luz, de horas luz,
casi de 24 horas, el día largo de Josué. Dios extendiendo sus alas para que ese pueblo conquistara la tierra. 30 años. Pero ese pueblo, así como Acán es ejemplo, Acán solo es el ejemplo de cómo fueron brotando los pecados. Consideraron que era mejor la estrategia de ellos. Después el pueblo fue dejando a otros pueblos porque los tuvieron por tributarios. Es que para que nos hagan ellos los mandados, para que nos paguen un impuesto y algo tengamos, cuando Dios les había mostrado todo su amor, toda su provisión. Y el día de hoy estamos en lo mismo. Dudamos de que Dios sea nuestro proveedor. Dudamos de que Dios cumpla lo que Él tiene aquí prometido. No te afanes por la comida. Tenemos que trabajar, sí, pero que no sea un afán. Tenemos que vestirnos, sí, pero que no sea un afán. ¿Cuál fue el problema de Acán? Considero que él era más sabio manejando esa plata. Considero que esa plata y ese oro estaban mejor ahí que entregárselo a Dios. Nosotros no tenemos oro probablemente y no tenemos plata también probablemente, pero muchas veces esa ofrenda, ese diezmo, consideramos que nosotros somos más sabios en manejarlo que entregarlo a Dios. Y queremos guardarlo y atesorarlo. Dios extendió sus alas en la conquista, plena y ampliamente. Yo le pido que usted después vea cuántos otros milagros más Dios hizo, porque hay más milagros. Hay más milagros, Dios extendiendo sus alas y ese pueblo de tiempo en tiempo sacando. Por eso al final de sus días, casi cuando Josué iba a cumplir los, ¿cuánto dijimos? 110 años. Él va al pueblo y le dice: vosotros sois una nación rebelde, vosotros sois un pueblo duro, así no podréis servir a Jehová. Decidid a quién vais a servir. 110 años, 110. Y con mucha energía Josué dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién serviremos en nuestra casa? ¿Al oro? ¿A la plata? ¿A los mantos babilónicos? ¿A las cosas materiales? ¿O al Dios que quiere hacer un pacto con nosotros? Quitar el oprobio. Al Dios que quiere celebrar con nosotros una Pascua eterna, una comunión eterna, porque Cristo dijo que no probaría más de esa copa ni comería hasta que no lo volviera a hacer con aquellos que entren a la gloria. ¿Quién quiere celebrar esa Pascua con Él? Vamos a terminar con una oración. Padre, de verdad que podamos tener ojos para verte, porque el manto babilónico se ha levantado muchas veces, Señor. A veces vemos dónde están esos ciclos de plata o esos ciclos de oro, y somos como Acán, trayendo anatema, trayendo nuevamente oprobio a nuestras vidas, cuando tú has querido hacer de tu pueblo, de cada uno de nosotros, una persona santa, una persona humilde, una persona apartada del mal. Yo te pido por esos niños que han estado escuchando la predicación y que quieren hacer un pacto contigo. Yo te pido que tú te reveles a ellos. Yo te pido por esos jóvenes, Señor. Tal vez hay algunos que solo tienen ojos para el mundo. De verdad que tu palabra pueda recordarles que el mundo y sus pecados lo único que traen es oprobio, vacío, sequedal. Y aquellos de mis hermanos jóvenes, Señor, de verdad que hoy puedan oír tu voz y puedan hacer cuchillos afilados. De verdad puedan decidirse a mantener nuevo, vivo, cada día contigo un pacto. Un pacto no de obligación, sino un pacto de amor, porque el texto dice que nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Te pido también por los adultos, Señor, que se entiende que somos los que dirigimos el hogar. Hoy tenemos dos ejemplos de líderes, uno Acán y el otro Josué.
Y Acán, dejándose de seducir por las cosas bonitas de la vestimenta, dejándose de seducir por las cosas materiales y dejando de tener un corazón entendido y agradecido de que el Dios Todopoderoso nos ha tomado como su pueblo. Yo te pido por esos jóvenes y por esos hermanos adultos que son líderes, que podamos mirar con temor a Acán y toda la destrucción que trae sobre su familia por el mal ejemplo, por el mal liderazgo, por el pecado que se introduce. Y aquellos de mis hermanos que están en luchas y están en dificultades, que nos podamos comparar con la vida de Josué, un hombre de 110 años, un hombre que tenía marcas de la guerra, un hombre que había probado tus milagros, y yo creo que muchos de mis hermanos han probado milagros muy hermosos, milagros sorprendentes, porque tú sigues obrando el día de hoy en milagros. Y no se trata de repetir como una grabación las palabras de Josué, sino de vivirlas de todo corazón. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En verdad, Señor, que tengamos un corazón para servirte, sellado con un compromiso, un pacto de amor, no de obligación. Bendice a aquellos, Señor, que han tenido una semana difícil. Hubo personas que fallecieron, familiares de ellos en esta semana. Bendícelos. Estamos, Señor, en medio de una pandemia donde tú nos estás tratando y nos estás hablando. Abre nuestros oídos a todos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.